Hola, soy Mateo. A mi amiga Itzel la llevaron al programa de televisión más visto de México solo para reírse de ella en directo. La presentaron como una curiosidad, la mariachi que sueña con ópera, y el presentador, un tipo cínico, le preparó una trampa para que su voz se quebrara frente a todo el país. Querían convertir su sueño en el hazmerreír nacional, un vídeo viral de fracaso. Fue una de las cosas más crueles que he visto. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo ese plató se quedó en un silencio sepulcral, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando intentan apagar una voz que nació para brillar. El conflicto se sentía en el aire desde que pisó el plató de El Show de la Mañana. No era un ambiente para artistas, era una arena. Los presentadores la trataban con un paternalismo burlón, llamándola mija, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El público del estudio la miraba con esa mezcla de lástima y morbo, esperando el momento del desastre. Itzel se sentía pequeña, fuera de lugar, como un objeto exótico en una vitrina de lujo. La habían invitado no para celebrar su talento, sino para exhibir su supuesta ingenuidad, para reírse de la chica humilde que se atrevía a soñar con algo tan sofisticado. Ella no era ninguna ingenua. Itzel tiene 19 años y una voluntad de acero forjada en los canales de Xochimilco. Viene de una familia de floricultores, gente de trabajo duro. Su amor por la ópera se lo debe a su abuelo, que fue tramoyista en el Palacio de Bellas Artes. Él le ponía viejos discos de María Callas y Pavarotti. Como no podían pagar clases, ella aprendió sola, practicando arias italianas al amanecer, mientras remaba en su trajinera. Usaba la acústica del agua como su único maestro. Su voz era su tesoro, un secreto pulido en la soledad y el amor por su abuelo. Pero en ese plató, nada de eso importaba. Para ellos, ella era solo su origen. El presentador estrella, Javier el Tiburón Morales, es un hombre que construyó su fama humillando a otros para conseguir audiencia. A su lado estaba Brenda Luna, una cantante de pop famosa, vanidosa, que miraba a Itzel con un desprecio evidente, como si fuera una amenaza ridícula. El plató no era un escenario, era un tribunal que ya la había juzgado y condenado por su clase social. Era el símbolo del muro que la sociedad le pone a la gente que nace sin privilegios. La entrevista fue una tortura. Preguntas llenas de condescendencia, diseñadas para hacerla parecer tonta. ¿Y de verdad crees, chiquita, que desde una trajinera se puede llegar a la Scala de Milán? Le preguntó Javier con una sonrisa maliciosa. Itzel respondía con una dignidad silenciosa, pero yo sé que por dentro temblaba. Sentía la humillación en cada poro, la rabia contenida mientras su sueño más puro era pisoteado en directo para el entretenimiento de millones. Cada pregunta era una pala de tierra más sobre sus esperanzas, y ella solo podía aguantar, con el corazón encogido. Y entonces, llegó el golpe final. Javier la llevó al centro del escenario, bajo los focos que quemaban. Se dirigió al público con esa voz de falso compinche. Y ahora, para todos ustedes, la campesina de Xochimilco nos demostrará cómo se canta en la Scala de Milán. Fue una puñalada directa. Con una seña el director musical pidió la pista de Nessun Dorma, una de las arias más difíciles que existen. Sabía que era casi imposible para una aficionada. La cámara se clavó en el rostro aterrorizado de Itzel. El silencio se llenó de una expectación cruel. La trampa estaba puesta. El corazón de Itzel se detuvo. Pude sentirlo desde mi casa, como si el televisor me transmitiera su pánico. La cámara, implacable, le hacía un primer plano que exponía cada gota de sudor en su frente, cada temblor en su labio. El silencio en el plató no era de respeto, era el silencio de los depredadores, esperando a que la presa caiga. Javier Morales la miraba con los brazos cruzados, una sonrisa de tiburón que saboreaba la victoria. En ese instante, su sueño no era más que carnaza para la audiencia. Ella estaba sola, expuesta, convertida en un espectáculo de crueldad televisada. Sonaron los primeros acordes de la orquesta, majestuosos y terribles. Para ella, no era música, era la banda sonora de su ejecución pública. Sentía la boca seca como el polvo, las manos heladas y un nudo en el estómago que le impedía respirar. Todo su cuerpo le gritaba que corriera,
que escapara de esa jaula de luces y miradas. Recordó por un instante el amanecer en Xochimilco, su voz flotando libre sobre el agua. Qué lejos quedaba esa paz. Aquí, cada nota era un paso más hacia el abismo que le habían preparado con tanto esmero. Se sintió tan estúpida. Había aceptado la invitación con una ilusión ingenua, creyendo que por fin alguien veía su talento. Pensó que podría ganar algo de dinero para las medicinas de su abuelo, que podría demostrarle que sus lecciones habían servido para algo. Pero ellos no querían su talento, querían su historia de pobreza para venderla. Querían a la mariachi exótica para usarla y desecharla. La humillación más grande no era el miedo a fallar, sino la certeza de haber sido engañada, de que su esperanza más pura había sido la carnada perfecta para su trampa mediática. Miró de reojo a Brenda Luna, la estrella pop. La vio cuchichear algo al oído de su manager y soltar una risita ahogada, llena de desprecio. Los cámaras, con sus rostros impasibles, ajustaban los planos para no perderse ni un detalle de su previsible derrumbe. Nadie en ese plató le ofreció una mirada de aliento, ni un gesto de humanidad. Eran cómplices de la farsa. Para ellos, ella no era una persona, era contenido. Un objeto de usar y tirar para rellenar un segmento del programa. En esa soledad absoluta, Itzel comprendió la verdadera naturaleza de ese mundo. Por un segundo, una fracción de segundo pensó en darse la vuelta y salir corriendo. Dejarles con su circo, con su silencio morboso. ¿Qué más daba? Ya la habían destrozado. Pero entonces, la imagen de su abuelo apareció en su mente con una claridad brutal. Lo imaginó en su sillón, con los ojos fijos en la pantalla, con el corazón encogido de angustia por ella. Le había prometido que nunca dejaría que nadie apagara su voz. No podía fallarle a él. No después de todo lo que le había dado. Ya no se trataba de ellos, ni del público. Cerró los ojos. Con ese simple gesto, construyó un muro contra el plató, contra las luces cegadoras y las sonrisas cínicas. Dejó de escuchar el murmullo del público y en su lugar, trajo a su mente el sonido del agua golpeando suavemente su trajinera. Se imaginó el olor a tierra mojada de las chinampas, el calor del primer sol en su piel. Inhaló todo el dolor de esa humillación, toda la rabia por la injusticia, y en lugar de dejar que la ahogara, la convirtió en aire para sus pulmones. El miedo no desapareció, pero encontró un lugar detrás de la furia. Cuando volvió a abrir los ojos, algo en su mirada había cambiado. Ya no había pánico, sino una calma helada, una determinación de acero. Ignoró a Javier Morales, ignoró a Brenda Luna. Su vista se clavó directamente en el punto rojo de la cámara principal, como si quisiera atravesar la pantalla y mirar a los ojos a cada persona que la estaba juzgando desde su casa. Tomó una bocanada de aire, profunda y firme. No era el aliento de una víctima a punto de ser sacrificada. Era la respiración de una guerrera antes de la batalla. Estaba lista. La orquesta, no, ¿qué orquesta? Lo que sonó por los altavoces del plató no fue una orquesta. Fue el sonido metálico y sintético de una pista pregrabada, una versión barata y desalmada de la introducción de Puccini. La melodía, que debía ser épica, sonaba a politono de teléfono antiguo. Javier Morales ni siquiera se había molestado en darle una base musical digna. La humillación final. Quería que su voz, por muy buena que fuera, se viera arrastrada por la mediocridad de esa música enlatada. Era la última vuelta de tuerca, el último insulto antes del golpe de gracia. Era una pista de karaoke barata. De esas que se usan en los bares de mala muerte a las 3 de la mañana. Los violines sonaban a lata, la percusión era un golpe seco y sin alma. Estaba diseñada para ridiculizar la grandeza del aria. Itzel lo entendió al instante. No solo la estaban poniendo a prueba, la estaban saboteando activamente. Querían que su voz, educada en la pureza del aire de Xochimilco, se mezclara con aquella basura sonora, para que el resultado fuera un desastre grotesco. Era la máxima expresión de su desprecio. Ni siquiera merecía una música real para su fracaso. El golpe fue más bajo de lo que esperaba. Creía que la trampa era la dificultad de la canción, pero era mucho más retorcido. Era una trampa estética, una forma de decirle, no importa lo que hagas, siempre sonarás barata, porque vienes de donde vienes. Sintió cómo la rabia que había logrado transformar en fuerza se convertía de nuevo en un nudo de impotencia. Su cuerpo, que un segundo antes estaba listo para luchar, volvió a sentirse pequeño, indefenso.
Aquella música era un recordatorio sonoro de que ella no pertenecía a ese mundo y nunca la dejarían entrar. Una sonrisa de puro triunfo se dibujó en la cara de Javier. Intercambió una mirada cómplice con Brenda Luna, quien se tapó la boca para disimular una risa. Lo habían planeado. Cada detalle de esa tortura estaba calculado. Desde mi casa, sentí una oleada de furia que me hizo apretar los puños. No era solo un programa de televisión, era un acto de clasismo ejecutado con una crueldad milimétrica. Estaban destruyendo a una chica en directo, no por maldad impulsiva, sino con un guión escrito para aniquilar su espíritu. Era la cara más fea del entretenimiento. Cantar con esa base musical era un suicidio artístico. Si lo hacía, su voz quedaría manchada para siempre por esa versión cutre. Si se negaba, confirmaría lo que todos esperaban, que era una farsante, una pobre chica que se había asustado, la habían acorralado en un callejón sin salida. Por un instante, la imagen de su abuelo se volvió dolorosa. ¿Iba a verla rendirse, o iba a verla hacer el ridículo? No había opción buena. La trampa era perfecta. Por primera vez en muchos años, Itzel sintió el deseo genuino de desaparecer, de que la tierra se la tragara. Pero entonces, ocurrió algo casi imperceptible. Al fondo del plató, en la penumbra, estaba el técnico de sonido. Un hombre mayor, con cara de haberlo visto todo. El mismo que le había dado una botella de agua antes de empezar. Sus ojos se encontraron con los de Itzel, a través del mar de cámaras. El hombre la miró fijamente, con una expresión seria, y asintió una sola vez. Un gesto mínimo, casi secreto. Y con su mano, movió discretamente un control en su mesa de mezclas. Nadie lo notó, pero fue un pacto silencioso, una diminuta rebelión. Ese pequeño gesto de un desconocido fue como un vaso de agua en el desierto. De repente ya no estaba sola, alguien en esa jungla la veía, alguien la respetaba. Esa mínima conexión humana le devolvió el aire a los pulmones. Ya no se trataba de su sueño, ni de su abuelo, ni siquiera de los que la odiaban. Se trataba de ese hombre anónimo que creyó en ella. Itzel levantó la barbilla. Ignoró la música de hojalata. Su voz no necesitaría acompañamiento. Ella sería la orquesta. Tomó aire. Y esta vez no era para cantar. Era para rugir. Y entonces, en ese instante, Itzel tomó una decisión. No iba a cantar con esa música. Hacerlo sería aceptar la humillación, permitir que su voz, el tesoro de su abuelo, se mezclara con aquella basura. Vio el gesto del técnico de sonido no como una simple muestra de apoyo, sino como una autorización para romper las reglas. No cantaría para ellos. Cantaría a pesar de ellos. Haría lo que nunca nadie se había atrevido a hacer en ese programa, cantar a capela. Ignoraría la pista, el presentador, el circo entero. Su voz sería el único instrumento, limpio, puro, insobornable. La pista de karaoke seguía sonando, una melodía patética y repetitiva que llenaba el plató de una incomodidad palpable. Pero Itzel permanecía inmóvil, en un silencio desafiante. No abrió la boca. Dejó que la música sonara sola, exponiendo su propia ridiculez. Los segundos se hicieron eternos. El público empezó a murmurar, confundido. Javier Morales la miraba con el ceño fruncido, su sonrisa de tiburón reemplazada por un rictus de impaciencia. Esperaba un colapso, lágrimas, una huida. No esperaba esta calma, esta insumisión silenciosa que estaba desbaratando por completo el guión que había preparado con tanto esmero para su linchamiento. Javier no pudo soportarlo más. Su control del programa se estaba desvaneciendo. Dio un paso hacia ella, con el micrófono en la mano, y dijo con un sarcasmo que chorreaba veneno. Bueno, parece que a la diva de los canales se le ha olvidado la letra. O quizá el escenario de la Scala le queda un poco grande, mija. La risa enlatada sonó por los altavoces, pero nadie en el público real se rió. El ambiente se había vuelto denso, cargado de una tensión que ya no era divertida. La crueldad se había hecho demasiado evidente, y la gente empezaba a sentirse cómplice, pero Itzel ya no lo escuchaba. Había cerrado los oídos a su veneno. En su mente solo había una imagen.
su abuelo sentado en su sillón, con las manos temblorosas, enseñándole un viejo disco de vinilo. Recordó sus palabras exactas, dichas con un hilo de voz por la enfermedad. Tu voz no es para que te la aplaudan, Itzel. Es para que sane. Primero a ti. Y luego a quien tenga la suerte de escucharla. No la malgastes nunca. En ese momento entendió que no estaba allí para ganar un concurso, ni para impresionar a nadie. Estaba allí para sanar su propia herida. Ignoró por completo la pregunta de Javier. Levantó la barbilla, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Tomó aire, una respiración profunda, lenta, que pareció absorber todo el oxígeno del plató. Fue un gesto de poder absoluto. No era el aliento entrecortado de una víctima, sino la preparación calculada de una artista que está a punto de tomar posesión de su escenario. Desde mi casa, vi ese gesto y supe, con una certeza que me heló la sangre, que el juego había cambiado. Ya no era su ejecución, iba a ser la de ellos. Y entonces, sin previo aviso, antes de que la primera palabra del aria saliera de sus labios, un sonido puro y cristalino emergió de su garganta. No era una nota, era más bien un lamento, una vocalización sostenida que cortó el aire como un cuchillo. Un sonido que no pertenecía a ese plató, a ese mundo de plástico y cinismo, era el sonido del amanecer en Xochimilco, el eco del agua, el dolor de generaciones. En la cabina de sonido, el técnico, su aliado silencioso, mató la pista de karaoke de un solo golpe. El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. El plató entero contuvo la respiración. La cara de Javier Morales era un poema de incredulidad y pánico. A su lado, Brenda Luna, la estrella pop, tenía los ojos abiertos como platos, su máscara de desdén completamente rota. El público, que momentos antes murmuraba, ahora estaba inmóvil, inclinado hacia adelante, como si no quisieran perderse ni una vibración. Las cámaras, de forma instintiva, cerraron el plano sobre el rostro de Itzel. Ya no era la mariachi que sueña con ópera, era una fuerza de la naturaleza. Y el mundo se detuvo para escucharla. Y entonces, en ese silencio sagrado que había creado, su voz floreció. La primera nota de Nessun Dorma no fue un grito, sino un susurro lleno de fuerza, una caricia que se convirtió en una ola de sonido puro. Cantaba a capela, y su voz, desnuda de todo artificio, llenaba el plató con una riqueza que ninguna orquesta podría igualar. Era la voz de la tierra, del agua de los canales, del dolor y la esperanza de su gente. Cada vibración parecía limpiar el aire viciado de cinismo, transformando la arena de gladiadores en un templo. No estaba actuando, estaba testificando. La cámara, por un instinto casi humano, giró bruscamente hacia el rostro de Javier Morales. Su sonrisa de tiburón se había congelado en una mueca de incredulidad absoluta. Sus ojos, normalmente llenos de burla, estaban desorbitados, fijos en Itzel como si estuviera viendo una aparición. A su lado, Brenda Luna tenía la boca entreabierta, su máscara de superioridad hecha añicos. En su cara no había solo asombro, sino una pizca de miedo. El miedo de quien presencia algo auténtico, algo que su mundo de plástico no puede comprender ni controlar. Su chiste se había convertido en un milagro, y ellos eran los payasos. Cada frase del aria no era cantada, era vivida. Cuando su voz descendía a las notas graves, se sentía el peso del trabajo al amanecer, el olor a tierra mojada de las chinampas. Cuando ascendía, llevaba consigo la ligereza de los sueños de su abuelo, las historias de los grandes teatros que él solo pudo barrer. No era la técnica fría de un conservatorio, era una técnica forjada en la emoción pura, en la necesidad de expresar una vida entera en 3 minutos. El público no estaba escuchando una canción, estaba presenciando la biografía sonora de una luchadora, y era devastadoramente hermosa. El murmullo del público se había extinguido por completo. La gente que había llegado dispuesta a reírse ahora estaba inmóvil, con los cuerpos inclinados hacia adelante para no perderse ni un matiz. Vi a una mujer en la primera fila vestida con ropa cara, secándose una lágrima con el dorso de la mano, avergonzada y conmovida a partes iguales. El técnico de sonido, su cómplice silencioso, la miraba desde su cabina con una sonrisa de orgullo paternal. La atmósfera había cambiado por completo. Ya no había jueces ni acusados, solo un alma desnuda compartiendo su verdad y un público que la recibía con un respeto sobrecogedor. La pieza avanzaba hacia su clímax,
El momento que todos, incluso los que no conocen la ópera, esperan con el corazón en un puño. La tensión en el plató era casi física. Podría hacerlo. Podría alcanzar esa nota final, ese Everest vocal que ha consagrado y destruido a tantos cantantes. La cámara se cerró en un primerísimo plano de su rostro. Se veía el sudor en su sien, la vena de su cuello marcándose por el esfuerzo, pero en sus ojos no había miedo. Había fuego, una determinación feroz, la de alguien que sabe que este es el único instante que importa. Y entonces, llegó. El Vincero no fue solo una nota. Fue un grito de guerra, una declaración de victoria lanzada como una lanza al corazón del cinismo. Lo sostuvo con una potencia y una duración que desafiaban las leyes de la física. Un sonido que parecía hacer vibrar los propios cimientos del estudio. La nota no pedía permiso, se imponía. Era la voz de todos los que habían sido humillados, de todos los que habían sido silenciados. Era su victoria, y al mismo tiempo, la victoria de todos ellos. El sonido puro de la dignidad recuperada, resonando en cada rincón de México. La última nota quedó flotando en el aire, vibrando, antes de desvanecerse en un silencio que fue más atronador que cualquier ruido, un silencio de shock, de asombro absoluto. Itzel se quedó inmóvil, con el pecho subiendo y bajando, recuperando el aliento. Estaba exhausta, pero de pie, con la cabeza alta. Por un segundo, nadie se movió, el país entero contuvo la respiración. Y entonces, desde la cabina de sonido, se oyó un solo aplauso, nítido y solitario, fue el del técnico. Ese aplauso rompió el hechizo, y el plató estalló en una ovación salvaje, un rugido de admiración y redención. La ovación no paraba. Era un trueno que sacudía el estudio, y sobre todo, la cara de Javier Morales, que pasó del pánico al blanco fantasma. Brenda Luna, la estrella pop, se escabulló del plató como si hubiera visto a un espectro, sin decir adiós. Los teléfonos de la producción empezaron a sonar como locos, las llamadas entraban una tras otra, de directivos, de otros canales, de agencias. Itzel seguía ahí, en el centro, recuperando el aliento mientras el público le lanzaba flores imaginarias con sus aplausos. El plató que había sido una arena de circo se había convertido en un santuario, y su verdugo se había quedado sin guión. En menos de una hora el hashtag La Voz de Xochimilco era tendencia mundial. El vídeo que Javier quería para humillarla se convirtió en el vídeo de su propia caída. La gente no compartía el fracaso de una joven, sino el momento exacto en que un presentador cruel recibía una lección de dignidad en directo. Los comentarios no eran de burla hacia ella sino de rabia contra el programa. La gente no quería reírse de la chica de la trajinera, quería protegerla. La convirtieron en un símbolo de resistencia contra el clasismo y la arrogancia de los medios. Su voz había unido a un país. Las llamadas que recibió Itzel en los días siguientes no eran solo de la prensa, eran de conservatorios de Nueva York y Milán ofreciéndole becas completas. De discográficas serias que no querían un producto viral, sino a una artista. Lo primero que hizo con el adelanto de su primer contrato fue pagar el mejor tratamiento médico para su abuelo. No compró ropa cara, ni se mudó a un barrio de lujo. Compró medicinas, arregló los techos de las casas de sus vecinos en Xochimilco, y le regaló a su abuelo un tocadiscos nuevo para escuchar sus viejos vinilos. Su victoria no fue solo suya. Javier Morales tuvo que invitarla de nuevo al programa, fue una exigencia del canal para controlar la crisis de imagen. Esta vez, Itzel no entró por la puerta de atrás. La recibieron como a una reina. Él, con los dientes apretados y el orgullo destrozado, tuvo que pedirle perdón en directo frente a todo México. Itzel lo miró a los ojos, con esa calma que ya era su firma, y solo asintió en silencio. No hubo reproches ni discursos. Lo perdonó con un gesto que lo hizo parecer aún más pequeño. Esa fue su verdadera venganza. No el odio, sino la piedad. Pero el verdadero triunfo, el que cerró el círculo, llegó 6 meses después. La invitaron a cantar en el Palacio de Bellas Artes, el mismo escenario que su abuelo había barrido durante 40 años. Él estaba allí, en primera fila con un traje nuevo y lágrimas en los ojos. Ya no había una pista de karaoke barata, sino la Orquesta Sinfónica Nacional a sus espaldas.
Cuando su voz llenó aquel lugar sagrado, no solo estaba cantando para el público. Estaba cantando para él, para devolverle cada sueño que él había sacrificado. Fue la noche más importante de sus vidas. Una vez, tomando un café, me lo resumió todo con una frase que se me clavó en el alma. Me dijo: quisieron enterrarme en el lodo de ese plató, Mateo, pero no sabían que yo era una semilla. Su historia no es solo sobre música, es sobre la fuerza que nace de la humillación, sobre la dignidad que nadie puede arrebatarte. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Una vez, tomando un café, me lo resumió todo con una frase que se me clavó en el alma. Me dijo: quisieron enterrarme en el lodo de ese plató, Mateo, pero no sabían que yo era una semilla. Su historia no es solo sobre música, es sobre la fuerza que nace de la humillación, sobre la dignidad que nadie puede arrebatarte. Es el testimonio de que el talento, cuando es auténtico y se nutre de verdad, puede florecer en el terreno más hostil. Intentaron hacer de su sueño un chiste, pero ella lo convirtió en una leyenda que dejó en evidencia la podredumbre de su mundo. Su victoria no se midió en los contratos millonarios ni en las portadas de revistas, aunque todo eso llegó. Su verdadero triunfo fue usar su nueva posición para sanar, no para vengarse. Fue ver la cara de su abuelo, libre de la angustia económica por sus medicinas. Fue usar el primer cheque para arreglar los techos de las casas de sus vecinos en Xochimilco. Demostró que el éxito más grande no es escapar de tus orígenes, sino tener el poder para levantarlos contigo. Mientras el mundo de Javier Morales se ahogaba en su propio cinismo, Itzel construía algo real, algo que perduraría. Y su historia, su voz, trascendió más allá de ella misma. El hashtag la voz de Xochimilco se convirtió en un grito de guerra para miles de personas que se sentían invisibles, juzgadas por su acento, su ropa o su código postal. Itzel les demostró que la autenticidad es un superpoder. La humillación que le prepararon se convirtió en un espejo que reflejó la cara más fea del clasismo en México, obligando a muchos a mirarse y sentir vergüenza. La voz que intentaron apagar se multiplicó en un eco de resistencia que resonó en cada rincón del país, dando coraje a otros para no callar. Pero el verdadero triunfo, el que cerró el círculo de una manera poética y brutalmente justa, llegó 6 meses después. La invitaron a cantar como solista principal en el Palacio de Bellas Artes, el mismo escenario que su abuelo había barrido durante 40 años. Él estaba allí, en primera fila, con un traje nuevo y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ya no había una pista de karaoke barata, sino la Orquesta Sinfónica Nacional a sus espaldas. Cuando su voz llenó aquel lugar sagrado, no solo estaba cantando para el público. Estaba cantando para él, devolviéndole cada sueño que él había sacrificado por ella. La historia de Itzel nos recuerda algo fundamental: la dignidad es indestructible. Nos enseña que, a veces, la mayor fortaleza no está en evitar la caída, sino en cómo te levantas después de que te han empujado. Su voz no solo rompió el silencio de un plató de televisión, rompió las barreras invisibles que nos dicen a quién le pertenece el éxito y a quién no. Ella demostró que un corazón lleno de verdad puede sonar más fuerte que todo el ruido del mundo. Si esta historia te ha conmovido, si crees que la dignidad merece ser contada, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para no perderte más relatos de lucha, de verdad y de justicia. Hay muchas voces esperando ser oídas. Gracias por escuchar.